Sí, vamos ahora sí con nuestro tema principal, este trabajo, un reportaje que ha hecho nuestra compañera reportera Pamela Hernández acerca de cómo las intromisiones de la jerarquía católica, sobre todo de algunos ministros de culto, permanecen impunes toda vez que la Secretaría de Gobernación pues no ha aplicado el reglamento. Recordar que todo representante del clero o de sectas, religiones, particularmente el caso de la Iglesia Católica, que tiene una influencia importante en México hasta convertirse en un poder fáctico, pues tienen prohibido abiertamente por la Constitución participar en política pues no lo están cumpliendo. Hay muchas manifestaciones, entre ellas lo que acaba de hacer justamente la SEM, esta comisión episcopal, conferencia episcopal mexicana, de entrometerse sobre todo en el caso de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Ya está aquí en el estudio nuestra compañera reportera Pamela Hernández para contarnos acerca de los hallazgos en este trabajo periodístico. Muy buenos días, Pamela. Hola Nancy, buenos días a ti y a la audiencia de Contralínea. Justo como lo mencionas, en esta administración varios ministros de culto realizaron proselitismo en contra de los candidatos de Morena, lo cual implica una violación a la ley de culto y asociaciones religiosas. Un ejemplo muy claro es el sacerdote Juan Sandoval Íñiguez, quien durante las elecciones de 2021 y después durante las elecciones de 2024, a través de un video, instó a los fieles a no votar por los candidatos de Morena. Y a pesar de ello, no ha sido sancionado. Este caso muestra cómo la Secretaría de Gobernación ha sido permisible con los sacerdotes que realizan proselitismo durante las elecciones, pero esto se debe a diferentes factores, como la cultura religiosa del mismo México, también justo de dónde vienen los propios sacerdotes, incluso la misma Constitución, que bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante en los cortes. Y también decir en este caso que el presidente López Obrador pues ha dicho abiertamente que todos se manifiesten y que no va a haber repercusiones. Desde mi punto de vista pues eso es un error porque se tiene que aplicar la ley. Pero más allá de eso pues el presidente López Obrador ha preferido las libertades absolutas para que no haya ningún resquicio de que tengan razón en su narrativa de que estamos en un régimen autoritario o autocrático o dictatorial. Eso también forma parte de esta circunstancia. Esta pues justamente participación de los ministros de culto, además ministros que tienen o han tenido cierta visibilidad o relevancia dentro de la propia vida pública, sobre todo por su participación dentro de la jerarquía católica, pues también ha derivado en que otros ministros de culto que tienen quizá menos relevancia, pues hayan sido captados en videos, hayan viralizado estas pues llamados que hacen a sus feligreses para no votar por la dictadura, para amenazar o amedrentar diciendo que lo que seguía prácticamente era un régimen comunista, que íbamos a ir camino al socialismo, y todo esto en una narrativa que ya, o sea, es que ya deberían de superar. ¿No te parece, Pamela? Pues en realidad, irónicamente, esto no es nada nuevo. En entrevista justamente con Ariel Corpus, antropólogo, él nos explicó que el clero ha buscado implementar desde siempre un tipo de nación con ciertos valores, como el tipo de amor que se debe profesar o el derecho a la vida, desde la concepción, entre otras. Veamos qué mencionó. Pero posteriormente y a lo largo del siglo XX también el modelo católico, sobre todo el modelo más integrista, que es el que busca conjuntar lo social con lo religioso, es el que ha imperado en este último siglo, y que trata de pensar en un modelo religioso católico donde haya una suerte de valores a defender, como el valor, según esas palabras, el derecho a la vida, la manera de querer o de fomentar las relaciones del amor, como es el caso del matrimonio entre personas de distinto sexo. Entonces, este tipo de modelos, este tipo de ideas
y desde luego también sostenidos a partir de un modelo jerárquico donde la importancia del clero sea muy importante en las decisiones, pues es el modelo de nación que el propio, o que una rama, la rama más de derecha del clero católico es el que busca imponer, ¿no? Y que ha estado a lo largo de, pues, de la historia del propio, de la propia constitución de la nación, siempre confrontándose con estos modelos sociales un tanto más distanciados de estas visiones religiosas, donde una visión sobre Dios, una visión sobre la vida misma, pues es la que se disocia, ¿no? Ahí está este intento por influir desde siempre en la vida pública y sobre todo en la política nacional, incluso pues a pesar de que lo tienen expresamente prohibido. La Constitución dice que ellos no pueden participar, pero esto, como decías, Pamela, no es nuevo. Además, se mantiene de forma permanente esta actitud desafiante ante la ley por parte de algunos jerarcas, sobre todo católicos. Y el caso más reciente pues tiene que ver con esta discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación. La semana pasada nos encontrábamos con este boletín o este comunicado de prensa que emite la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde manifiesta, entre otras cosas, que este cambio a la Constitución, que no debería de importarle al clero porque no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, pues le afecta la autonomía del Poder Judicial y pone desde el punto de vista de esta conferencia del Episcopado Mexicano, que es la alta jerarquía de la Iglesia Católica en México, pues que ponen entredicho la división de poderes. Nuevamente, esta conferencia del Episcopado Mexicano asegura también que se politiza y debilita la impartición de justicia en México, que no se ofrece ninguna garantía para superar temas como la corrupción y la impunidad, lo que claramente coincide, Pamela, nuevamente con los intereses del Partido Acción Nacional. No solo es que llamen a votar en contra de Morena o llamaran al supuesto voto útil a favor de Xóchitl Gálvez en el contexto de las elecciones, sino incluso en este otro tema de la reforma al Poder Judicial, pues traen la narrativa panista. ¿Qué más encontraste en este trabajo periodístico, Pablo? Pues un poco retomando lo de la reforma judicial, el hecho de que ellos puedan hablar sobre estos temas y un poco el que no se les haya sancionado, tal como nos explicó Jaime Cárdenas, viene de la Constitución. Pues uno de los elementos que permiten que los sacerdotes realicen proselitismo, así como lo vimos en los comicios pasados, es el tipo de sanciones que se les impone. Las sanciones usualmente no van más allá de un apercibimiento o de una multa. Para esto hablamos con Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho, quien nos comentó cómo desde la Constitución existe esta tolerabilidad a estas prácticas. Escuchemos lo que dijo. A partir del año 92, cuando se reforma la Constitución en esta materia, en las relaciones iglesias-Estado, pues comienza a flexibilizarse el marco jurídico, ¿no? Se les comienza a permitir más cosas, se permite, por ejemplo, que voten, se permite que puedan adquirir, administrar bienes inmuebles para los fines de las iglesias. En fin, se establece un marco bastante permisivo. Por ejemplo, en materia electoral, tú sabes que un ministro, las faltas que comete, ministro de culto, pues no son sancionadas por la propia autoridad electoral, sino tiene que hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación actúe. Y en materia penal, pues es una pena muy curiosa, o un delito muy curioso, porque está contemplado el delito, pero no implica pena privativa de libertad, sino las sanciones son multas. Entonces sí, el marco jurídico es permisivo. Ha existido desde el primer COFIPE la prohibición para que los candidatos y los partidos, los dirigentes, hagan alusiones religiosas, pero bueno, eso no ha tenido, la verdad, mayor trascendencia. Creo que existen por ahí algún precedente, algún caso
del pasado, ¿no? De este proceso electoral, en donde algún proceso electoral por temas religiosos a nivel local fue anulado, fue invalidado. Pero bueno, es un caso no frecuente y sí, desde la reforma constitucional del año 92 en materia de relaciones Iglesia-Estado, pues se flexibilizó mucho todo y como no hay sanciones severas a los ministros de culto, sino multas, y en todo caso, pues le corresponde no a la autoridad electoral, sino a la Secretaría de Gobernación, pues los ministros de culto suelen hacer lo que quieren, ¿no? En los procesos electorales. Ahí está también esta pues evaluación que hace el doctor Jaime Cárdenas acerca de cómo poco a poco se ha ido permitiendo cada vez más desde la ley pues esta participación de los ministros de culto. Aunado a ello, pues también está la parte que corresponde a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, que a pesar de tener pues esta calidad de observador y además de ente sancionador de estas acciones desafiantes a la ley, pues que no aplica justamente estas sanciones. Tuviste la oportunidad de consultar por escrito a esta dirección de la Secretaría de Gobernación y justamente te confirman que no hay este tipo de sanciones. ¿De qué se trata esta información que te proporcionan, Pamela? Pues por un lado mencionaron que esta unidad sancionadora o este órgano sancionador hace una evaluación por aparte, además de la que hace el Tribunal Electoral, en el que sí afirma de que estos sacerdotes hicieron proselitismo en contra de pues, los candidatos de Morena. También dijeron que pues este órgano sancionador es independiente o la decisión que toma es independiente de la decisión del Tribunal Electoral. Entonces, justo esta decisión independiente que ya es para realizar sanciones, pues dicen que no se violaron ninguna ley. O sea, ellos establecen que no se violó ley o establecen que aunque se violó no se aplican sanciones. No, establece que no se violó la ley. O sea, justo para no emitir sanciones dejan prácticamente impunes estos hechos, porque a todas luces sí que se violó la ley, o sea, todos lo vimos estos videos virales, Pamela. ¿Qué más encontraste en esta investigación? Algo muy interesante es que la propia Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM, tiene un protocolo en donde se les explica a los sacerdotes la Constitución mexicana. Y en estos lineamientos viene qué acciones están permitidas y cuáles no. Sin embargo, este protocolo no es sancionatorio, sino más bien prudencial. Así lo explicó Alan Telles, canciller de la Arquidiócesis Primada de México. Escuchémoslo. Estos lineamientos de la CEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, constituyen una referencia para evitar incurrir en conductas que pudieran ser objeto de sanciones a la luz de disposiciones administrativas, electorales o penales para los ministros de culto y las acciones religiosas, especialmente en estas épocas en donde hay un amplio escrutinio sobre el actuar de los ministros de la Iglesia Católica. Entonces, es una referencia para evitar incurrir en conductas que pudieran ser objeto de sanciones. Tú me podrías decir, ¿esta norma es vinculante o no es vinculante? Yo te respondería, es más bien una manera de cómo actuar prudentemente. En la prudencia no estamos tanto en el ámbito de la legalidad, sino de la virtud de actuar de manera adecuada según las circunstancias. La prudencia es esa virtud que nos dice cómo debemos de actuar, la recta ratio agire, ¿no? en el actuar. ¿Por qué? Pues porque a veces los ministros tenemos formación filosófica, teológica, pero a veces no tenemos formación en las leyes mexicanas y por eso es que la CEM viene a nuestra ayuda y decir, oye, todos los obispos se pusieron de acuerdo y aquí te damos los principales fundamentos legales que tienes que tener y las principales normas de conducta prudencial para que no vayas a incurrir después en un delito electoral. Las sanciones que están establecidas son las sanciones de las leyes positivas mexicanas. Si tú te vas a las leyes que acabamos de citar, pues hay sanciones, ¿no? Multas, apercibimientos, tanto en la ley de acciones religiosas, también hemos citado, no sé, déjame ver que está aquí en nuestro protocolo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí es donde están las sanciones en materia de violación de derecho electoral.
no es que la iglesia tenga que sancionar eso también. ¿Por qué? Porque ya está sancionado. Pues este protocolo en realidad es para que los ministros de culto no incurran en estas faltas, pero pues al final lo que dice el canciller Alan Telles, pues es que a ellos no son de su competencia las sanciones, en todo caso simplemente pues evitar que esto ocurra, pero si ya ocurre, para eso están las otras autoridades, es decir, se lavan las manos, Pamela. Ujú. Sí, otro factor que vuelve difícil el sancionar a los sacerdotes que vulneran la ley es la cultura católica de México, especialmente la que existe en el Bajío, en estados como Guanajuato, por ejemplo. Para esto entrevistamos al sociólogo Israel Jurado, quien nos habló un poco sobre la tradición católica en este lugar y además sobre la relación que ha existido históricamente entre la Iglesia y el gobierno mexicano. Presionando a la clase política desde muy diversos ángulos, ¿no? Y entre ellos va a ser su labor en el Bajío, ¿no? Donde además, pues, eh, poquito después, bueno, no tan poquito después, pero sí unos casi 20, menos de 20 años después de finalizar el conflicto cristero, ellos ya tienen los recursos y los permisos del obispado y todo lo necesario para construir el templo a Cristo Rey en Guanajuato, en el Cerro del Cubilete. Entonces ellos están reafirmando su presencia, no solo espiritual, sino política en el país. Entonces, con esto quiero decir que lo ocurrido, los cambios políticos ocurridos durante el salinismo, pues no son más que un pago a los favores que el clero pues le ha hecho a la tecnocracia, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que a la continuidad de las alianzas entre esta nueva clase política priista y eh, pues el clero, ¿no? Ahí está también este análisis de cómo está configurada la sociedad mexicana y cómo esto impacta en que no haya sanciones a los ministros de culto. Pamela, pues con esto llegamos al final de este reporte de tu trabajo. ¿Con qué cierras? ¿Cuál sería tu conclusión o qué es lo que más destacarías de los hallazgos de esta investigación? Sí, me gustaría cerrar un poco volviendo a mencionar que, según el titular de Asuntos Religiosos, Héctor Miranda, en esta administración no se ha realizado ninguna sanción administrativa a ministros de culto, ni apercibimientos ni multas. Esto a partir de una respuesta escrita que él me mandó, a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que sacerdotes como Sandoval Íñiguez, el cual reincidió otra vez en las elecciones anteriores, y Mario Ángel Flores sí habían vulnerado la separación iglesia-estado. Con eso cerraría. Muchas gracias, Pamela. Invitamos a toda nuestra audiencia a que lea el trabajo completo. Este reportaje ya está publicado en www.contralinea.com.mx y pues que pases muy buen día, Pamela. Gracias.